Profundicemos en la piel de una generación que enfrentó desafíos, dolores de cabeza y triunfos como ningún otro en la historia conocida. Nuestra narrativa de 1918 no es la de una guerra convencional, sino la que pasa desapercibida. Hay algo más que el armisticio y el Tratado de Versalles. Hay un tapiz oculto de acontecimientos que dieron forma al camino de las naciones, sociedades y culturas de todo el mundo. Comenzamos nuestro viaje en enero, cuando un espectro inició su odisea global. La influenza había azotado al mundo por segunda vez, enmascarando el verdadero alcance de su ruina en medio del caos de la Primera Guerra Mundial. A diferencia de la primera ola, esta cepa era virulenta, despiadada y astuta, extendiéndose como la pólvora por continentes. Abril nos enfrenta a otro desafío, la ofensiva de primavera alemana. Aunque fue una última apuesta desesperada por parte de las potencias centrales, su éxito inicial rompió la moral de las fuerzas aliadas, y las acercó peligrosamente al borde de la derrota. En octubre percibimos el final cataclísmico de Austria-Hungría y el Imperio Otomano. El fervor etnonacionalista había destrozado su cohesión, dejando atrás dominios fragmentados y maduros para la explotación. Mientras tanto, el fervor revolucionario de Rusia había dado un giro oscuro. El régimen bolchevique decretó la ejecución de la familia imperial rusa, sellando el destino de la nación bajo el régimen comunista. Mientras nos enfrentamos a estas pruebas de guerra y pandemia, descubrimos un inesperado rayo de esperanza en un pequeño pueblo de Francia. Albert Dufour, un editor local, logró obtener una copia del Plan de 14 puntos, la visión del presidente Wilson de un futuro de paz sin victoria. Tras este descubrimiento fundamental, Dufour movilizó una vasta red de simpatizantes y periodistas franceses y británicos. Tenía la intención de exponer la disparidad entre la propaganda oficial aliada y las intenciones benignas que abarcaba el plan de Wilson. La posterior circulación del Plan de 14 puntos provocó una agitación en las relaciones públicas tanto en el frente interno como en el de guerra. Revitalizó a las tropas desmoralizadas, desilusionó a la población alemana con su régimen autocrático, y sembró una nueva esperanza de una paz justa. Este efecto dominó alcanzó su punto máximo durante la Revolución Alemana de noviembre de 1918. La presión implacable de la influencia militar de la Entente, y el sentimiento ilustrado de una generación cansada de la guerra convergieron para catalizar un cambio rápido y monumental. La cúspide de esta revolución fue el surgimiento espontáneo de los consejos de delegados de trabajadores y soldados, que exigían el cese de las hostilidades en condiciones justas. En respuesta, los socialdemócratas derrocaron el antiguo orden, pensando los sistemas que podían negociar condiciones de paz más indulgentes con los aliados entrantes. Pero sus esfuerzos fueron en vano, porque el espectro de una pandemia neumónica era su enemigo silencioso. Cuando se firmó el armisticio el 11 de noviembre, la guerra había eliminado más de 40 millones de vidas en todo el mundo, el doble del costo de la guerra misma. Sin embargo, incluso en el manto de esta devastación, nuestra historia no termina en desesperación. Este periodo de introspección, de cooperación internacional en materia de desinfección, aislamiento y atención médica fue el nacimiento de iniciativas modernas de salud pública global. Las lecciones de este brote de influenza también impulsaron la formación de la Sociedad de Naciones, la primera organización internacional del mundo con el mandato de mantener la paz y la seguridad globales, ampliar la cooperación y trabajar en soluciones a los problemas internacionales. Al mirar hacia atrás, en este crisol de tribulación y transformación, revelamos facetas olvidadas de nuestra historia compartida, un testimonio de la resiliencia y el progreso nacidos de la adversidad. Los acontecimientos de 1918 envolvieron al mundo en un sudario de caos y duelo, pero también legaron un plan para la paz y la prosperidad. Con esta perspectiva histórica recién grabada en nuestra conciencia colectiva, podemos ver el enigmático trasfondo que dio forma a la era de la reconstrucción de posguerra y continuar animando la diplomacia global, las relaciones internacionales y la ciencia epidemiológica hasta el día de hoy. A través de esta lente, reconocemos el poder de los atributos humanos intrínsecos, resiliencia, compasión, sacrificio y aprendizaje haciendo. Estos atributos continúan impulsando el progreso en una sociedad global en constante evolución, resonando en la máxima eterna: el progreso nace de la lucha, de la sabiduría de la experiencia. Entonces, la próxima vez que pienses en 1918, que sea algo más que el fin de la Gran Guerra. Que sea un recordatorio de los caídos, un homenaje a los supervivientes, un faro de los esfuerzos que surgieron del crisol de la lucha, el dolor y la esperanza. Profundizar en los anales de la historia, no para lamentar lo que fue, sino para comprender lo lejos que hemos llegado, para inspirarnos en los logros alcanzados en medio de las pruebas, y fortalecer nuestra voluntad colectiva de moldear nuestros destinos para mejor. Para terminar, bajo la cera y la decadencia de nuestros cuentos en curso, encontramos los momentos decisivos de nuestra época con el telón de fondo de 1918, sirviendo como un mural viviente de tenacidad y resistencia humana. Sigamos adornando este mural con más capítulos de esperanza, paz y unidad. Y recuerda, estas historias no se limitan a las páginas de la historia.
Residen dentro de nosotros, encendiendo la esperanza, fomentando la resiliencia y encendiendo un espíritu de ciudadanía global que trasciende fronteras y épocas, dando forma a un mundo que aspiramos a habitar. Mientras viajamos a través de las vicisitudes del tiempo, ahogándonos en el polvo del conflicto no resuelto, las relaciones cantadas con el ardiente fervor del descontento, y los ecos de pandemias pasadas que reverberan dentro de nuestra memoria colectiva, la silueta premonitoria de 1918 sirve como un conmovedor recordatorio. Nuestro encuentro con el destino no ha pasado. Está siempre presente haciendo señas, esperando. Prestemos atención, pues, a sus ecos solemnes, vencemos los espectros de discordia y debilidad que amenazan nuestra unidad y progreso compartido. Fomentemos la resiliencia, encendamos las llamas de la compasión compartida, y entretejamos nuevos hilos en el tapiz de nuestra existencia colectiva. Coloreemos los pálidos lienzos de cuentos pasados con los vibrantes tonos de solidaridad, empatía y victoria compartida. Reescribamos la historia clandestina de 1918 con nuestra búsqueda inquebrantable de un mundo mejor, un mundo donde las naciones, las sociedades y los individuos prosperen en conjunto, trascendiendo las barreras del tiempo, la cultura y la adversidad. Manifestarse ante el llamado de la transformación y el progreso. Respóndelo no con ecos fugaces sino con la voz resonante de la humanidad unificada, la voz que silencia la discordia, alimenta la compasión y siembra las semillas de un futuro impulsado por victorias compartidas y una existencia armoniosa. Porque, en esencia, 1918 resume las luchas y victorias perennes que nos moldean, nos conmueven y exigen lo mejor de nosotros. Es una saga elaborada por la humanidad para la humanidad. Una saga que resuena con nuestros anhelos colectivos más profundos y nuestro indomable espíritu de progreso, forjando un vínculo duradero entre el pasado, el presente y el futuro. Y así, honremos el legado de 1918 no con requiems solemnes solo para los caídos, sino con el compromiso de mantener vivas sus profundas lecciones, de tejer su rico tapiz de luchas y victorias en nuestra conciencia colectiva, alimentándolas como un faro de propósito compartido, resiliencia y paz. A medida que nuestra expedición recorre estos vastos corredores del tiempo, discernimos que la fascinante narrativa de la historia oculta de 1918 no es una ola ondulante que alcanza su punto máximo a instancias de tempestuosas mareas de prueba, sino más bien una sinfonía resonante compuesta por el colectivo. Armonía de espíritus humanos resilientes, que resuena a lo largo de las épocas épicas de nuestra existencia. Mientras esta sinfonía continúa reverberando a través de los callejones laberínticos del tiempo, confiamos los ecos de nuestro pasado para inspirarnos, guiarnos, galvanizarnos y, lo más importante, despertarnos. Cada nota, cada tiempo, un recordatorio de la historia que es nuestra historia compartida, en constante desarrollo, en constante cambio, pero firme en su verdad subyacente. El cambio es inevitable. Pero el progreso es una elección, nuestra elección. Desenvolvemos las capas finales de esta enigmática época y contemplamos su esencia, un collage radiante de cuentos apócrifos, historias ocultas y épocas perdidas en el flujo y reflujo del tiempo. Una época que nos regaló una turbulenta llamada de atención tejida en la urdimbre y la trama de nuestra evolución colectiva. Una época grabada para siempre en los túneles del tiempo 1918. La sinfonía llega a su fin, pero sus reverberaciones son infinitas, resuenan en la vasta arena del tiempo, y nos envuelven en la conmovedora pero poderosa resonancia de nuestra historia compartida. La historia de nuestras luchas, nuestros logros, nuestro legado de humanidad. Y al final, mientras nos encontramos en medio de este floreciente jardín de nuestras memorias colectivas, contemplando las lecciones del pasado, navegando por el terreno del presente e imaginando el horizonte de nuestro futuro, una verdad emerge con claridad inequívoca: no somos meros productos de nuestra historia, somos sus arquitectos. A medida que los ecos de la sinfonía se disuelven en el laberinto del tiempo, nos dejan con un mensaje perdurable entretejido en el tejido de nuestra historia compartida. Forjado en el crisol de 1918, resuena a través de los abismos de la controversia, la lucha y los tiempos cambiantes, haciéndose eco de la verdad solemne y atemporal: nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro no son hilos dispares girados por la rueda del tiempo. Están marmoleados en un continuo único y unificado, un continuo impulsado por nuestra humanidad compartida, nuestras esperanzas compartidas, nuestros sueños compartidos. Un continuo llamado vida. 1918 es un testimonio del espíritu humano perdurable, demostrando de una vez por todas que frente a la adversidad, en el crisol de la prueba, no flaqueamos. Nos levantamos. Perseveramos. Lo más importante es que avanzamos unidos, compartiendo las cargas y victorias de cada uno, bajo la bandera eterna de nuestra humanidad colectiva. Una pancarta que se despliega grandiosamente a través de las arenas del tiempo, a través de las épocas pasadas, presentes y futuras. Una pancarta que dice: no solo somos supervivientes de nuestra historia. Somos modeladores de nuestro destino. Por siempre y siempre.